Ingeniero, buenas noches. Buenas noches con todos. Vamos a esperar unos 5 minutos hasta que se conecten el resto y comenzamos. Listo. Buenas noches con todos. Vamos a comenzar la semana número 11. Por favor, las personas que escuchen su nombre me ayudan contestando presente. A ver, electrónica de radiofrecuencia, paralelo A. Cristian Garzón. Buenas noches, Inge presente. Albán Quispe. Buenas noches, Inge presente. Emanuel Terán. Buenas noches, Inge presente. Jonathan Acero. Buenas noches, Inge presente. Richard Andrade. Buenas noches, presente. Daniel Balboa. Yo presente. Widinson Beltrán.
Ramos Campoverde. Buenas noches. Eric Cárdenas. Presente, profe, buenas. Estefanía Castillo. No sé si está presente. Santiago Chinchín. Alex Contento. Presente, Inge, buenas noches. Isaac Cousen. Presente, Inge, buenas noches. Leonardo Crespo. Presente, Inge, buenas noches. Orlando Lascano. Inge, buenas noches, presente. Luis Lianganate. Inge, buenas noches, presente. Edison Maldonado. Presente, buenas noches, Inge. Rubén Palacios. Presente, ingeniero, buenas noches. Marta Pintado. Ingeniero, buenas noches, presente. Luis Pozo. Presente, ingeniero, buenas noches. Freddy Quinapaxi. Presente, profe, buenas noches. Fernando Troya. ¿Cómo está, Inge? Buenas noches, presente. Johnny, paralelo B, Johnny Collago. Presente, Inge, buenas noches. George Dobroski. Presente, Inge, buenas noches. Jean Guadalupe. Presente, ingeniera, buenas noches. Diego Gualotuña. Presente, profe, buenas noches. Alexis Lapuerta. Presente, profe, buenas noches. Edwin López. Presente, Inge, buenas noches. Freddy Merchan. Kevin Palio. Presente, ingeniero, buenas noches. Fabián Tustón. Presente, ingeniero, buenas noches. Alex Vázquez. Presente, Inge, buenas noches. Y Franklin Zavala. Presente, buenas noches. ¿Alguien que se incorpora ahorita? ¿Alguien que se incorporó ahorita? Beltrán dice. Beltrán. ¿Alguien más? ¿Alguien que se incorpora ahorita? Listo. Bueno, ya tengo sus notas. Les voy a presentar sus notas del paralelo A. Les voy a compartir. Luego el paralelo B. Wilson Beltrán, ya listo, ya le puse. A ver, compartamos las notas. Paralelo A. Voy a dictarles la nota sobre 10, ¿no? Ahí pueden ver los promedios sobre 6 y sobre 4. Voy comenzando, ¿no? A ver. Cristian Garzón. La nota de seguimiento 9, nota del examen 8.5, nota final 8.8. Carlos Quispe, nota de seguimiento 8, nota del examen 8.5, nota final 8.2. Emanuel Terán, nota 9 de seguimiento, nota del examen 9, nota final 9. Jonathan Acero, nota del seguimiento 8, nota del examen 9.5, nota final 8.6. Richard Andrade, nota de seguimiento 10, examen 10, nota final 10. Daniel Balboa, nota de seguimiento 10, nota del examen 9.5, nota final 9.8. Wilson Beltrán, nota del seguimiento 9, examen 8.5, nota final 8.8. Marlon Campoverde, nota de seguimiento 8, nota del examen 10, nota final 8.8. Eric Cárdenas, nota de seguimiento 10,
nota del examen 8,5, nota final 9,4. Estefanía Castillo, nota de seguimiento 9, nota del examen 9, nota final 9. El señor Santiago Chinchín, nota de seguimiento 10, nota del examen 8,5, nota final 9,4. El señor Alex Contento, 8,5, el examen 10 y la nota final 9,1. El examen Isaac Cousen, 9,5, 10 en el examen, 9,7 nota final. El señor Leonardo Crespo, nota del seguimiento 7, el examen 10, 8,2 nota final. Orlando Lascano, nota 10, tiene nota del examen 10, tiene una nota final de 10. El señor Luis Yanganate tiene una nota de 10, igual tiene una nota de 10, nota final 10. El señor Edison Maldonado tiene una nota de 9, el examen 8,5, el final tiene 8,8. El señor Rubén Palacios tiene una nota de 8, nota final de 10, al final tiene 8,8. La señorita Marta Pintado tiene una nota de 8,5, nota del examen 9, o nota final 8,7. El señor Luis Pozo tiene una nota de 8, una nota final de 9, una nota del examen de 9, una nota final de 8,4. El señor Freddy Quinapaxi tiene una nota de 10, el examen tiene 10 y la nota final 10. Igual el señor Fernando Troya tiene una nota de 10 de seguimiento, 10 del examen y 10 final. ¿Alguna novedad en el paralelo A? ¿Alguna novedad en el paralelo A? No, Inge, ninguna. Gracias. Todo bien, Inge, gracias. Ya, bueno, les consideré, ¿no? Consideré todas las observaciones. Ahora sí, pondránse las pilas del segundo parcial, por favor. Pero tomen en cuenta todas las observaciones que me dijeron. Y el segundo parcial va a ser diferente, ¿no? Porque sí vi trabajos muy bajos y realmente no, trabajos que deben mejorar. A ver, paralelo B. Compartir. Voy a comenzar. Javier Collago tiene una nota de 9, una nota de examen de 9,5, una nota final de 9,2. George Dobrowski tiene una nota de 10, una nota de examen de 8,5, tiene una nota de 9,4. Una nota, a ver, Jean Guadalupe tiene una nota de 8, tiene una nota de 9 en el examen, tiene una nota de 8,4. El señor Diego Gualotuña tiene una nota de 7,5, en el examen 5,75 tiene una nota de 6,8. El señor Alexis Lapuerta tiene una nota de 10, tiene una nota de examen de 6,71, una nota final de 8,7. El señor Edwin López tiene una nota de 9, tiene una nota de examen de 8, tiene una nota final de 8,6. El señor Freddy Merchant tiene una nota de 9,5, tiene una nota final de 9, tiene una nota de 9,3. El señor Kevin Payo tiene una nota de 7,5 en el seguimiento, tiene una nota de 10 en el examen, tiene una nota final de 8,5. El señor Fabián Tustón tiene una nota de 6, tiene en el examen 8 y tiene una nota de 6,8. El señor Alex Vázquez tiene una nota de 10, una nota del examen de 10, tiene una nota final de 10. Y el señor Franklin Zavala tiene una nota de 8,5, el examen 9 y tiene una nota de 8,7. ¿Alguna novedad con el paralelo B? ¿Alguna novedad? López tenía 9,5 en el aporte, en la calificación de la tarea. López, eso sí pude haberme equivocado. A ver, veamos. López. Un ratito. López. Está viendo la pantalla, ¿no? Está viendo el aula compartida. ¿Sí, no? Sí, Inge, sí se ve la pantalla. No. Este es el paralelo B, semana 1.
Semana 1, tarea B. A ver, calificaciones. López. López, sí, 9.5 tiene. Tengo que modificarle eso. López, 9.5. Listo, tiene un promedio de 8,9. ¿Alguien más? Gracias, Inge. ¿Alguien más? Hasta hoy día reclamos, ¿no? No, Inge, nada más. Hasta el día Gracias. viernes, te digo, ya el día de mañana, máximo miércoles, ya pasó la nota. Listo, les he dado las notas de los dos paralelos. Estudien. Mejoren los trabajos. No sé si ustedes ya les compartí el formato para entregar los informes técnicos. Al paralelo 6D ya me acuerdo que les di al presidente. No sé si les compartí a ustedes. Esta Todavía no. semana hay un informe, ¿no? Les voy a No, Inge, no nos va a compartir. A ver, de una vez les voy a compartir al presidente del curso que les haga llegar de una vez. ¿Cómo se dice? De una vez. David Cato, Cuamba, asistencia. Disculpen, estaba revisando las notas del cardio y me encontré con... Esto es otra cosa. A ver, enviar. Ingeniero ya tomó la lista de repente. Ya, pero dame un ratito ya. Clase de registro, asistencia. ¿Cuáles son los correos de los presidentes del curso? Freddy con doble D Y, _21, Merchan, Freddy. @ Ah, ya lo tengo a usted, Freddy Merchan. Ya. ¿El otro? ¿Del otro curso quién es el presidente? bpozo@pelicanoconk.com. B pequeña, B pozo. Sí. B pozo arroba pelicanoconk.com. pelicano.com. Ya les hago un forward de lo que les envié al otro curso, ¿no? bpozo@pelicano.com. En ese formato tienen que entregar los deberes en ahora adelante. Listo. Si no hay más novedad, a ver quién se incorporó a la lista. Voy a ponerle Merchan. No se olviden. Merchan. Profe, yo sí tengo una consulta sobre las notas. Dígame. Tal vez se revisó nuevamente el deber, porque cuando yo subí el primer deber, el profe anterior solo me puso mejorar pregunta 2 y me puso mejorar pregunta 3. Usted Solo para haber puesto mejorar me subió el puso deber. 0 en las preguntas. ¿Usted subió nuevamente el deber? No, porque yo sí, o sea, yo tenía, en teoría bien hecho mi deber, por eso le digo que el profe anterior solo me puso mejorar pregunta 2 y mejorar. Yo revisé los que subieron el deber, ¿no? Los que no es que quisieron quedarse con la misma nota, sí les había dicho. Yo no iba a revisar los deberes que ya estaban calificados, solo revisé los que subieron. Entonces, los que ya no subieron quiere decir que estaban conformes con su nota. Igual yo les avisé, ¿no? El que quería mejorar tenía que volver a subir porque yo iba a revisar los deberes que subían. No iba a revisar todos, sino los que subían nuevamente. Los que no, para mí era que te estaban conforme con la nota. Ya. Y igual les avisé en clase. Déjenme poner asistencia al... paralelo. Es que como tengo tanta Excel abierta. A ver, Merchan, ¿alguien más? Ya está Merchan. Solo creo que queda Santiago Chinchín nomás. Santiago Chinchín. Santiago Chinchín. Santiago Chinchín. Bueno.
Me escribió que no iba a estar y que se le tocó trabajar. Bueno, continuemos entonces. Déjenme compartir la diapositiva. Inge, una consulta antes de que comience la clase. Claro. Cuando nosotros tengamos algún inconveniente de recibir el día que es, ¿podemos asistir a la otra clase que tiene con otros paralelos? Las personas, yo entiendo que ahorita estamos todos complicados con el tema del trabajo, del teletrabajo. Las personas que no puedan asistir, no siempre, ¿no? Que digan, Claro. no puedo asistir nunca, pero por A, B razón no pudieron, envíenme en un correo antes, indicando, ingeniero, tengo que trabajar, justificando. Entonces yo les tomo una lista y tendrán que ver la clase grabada. Entonces, no tendrían que asistir a otro paralelo, porque yo hago grupos. ¿Qué es el problema si van a otro paralelo? Yo tengo que agregarle y luego me quedan en 2 grupos, luego me filtra. Es un problema para mí. Entonces, si realmente tienen problemas de que les hicieron trabajar de noche, ¿no? Un ejemplo. Entonces, envíenme en un correo antes, porque yo acabada la clase, máximo mañana yo ya paso asistencia. Y pasada la asistencia, ahí sí no cambio. Si me indican antes, con todo gusto, yo les justifico. Si me indican después de que yo pasé la asistencia, ahí sí con el dolor del alma ya no puedo hacer nada. Entonces, si me dicen antes, no tengo yo ningún problema. Sí. ¿Alguien más levantó la mano? Willinson Beltrán también. Isaac David Cousin levantaron la mano. Inge, me pregunta, no sé si tal vez sería tal vez la clase número 9, la grabada de la semana 9. Ya le va a subir. No, a ver, de la semana anterior. Sí, por. Ya le va a subir la clase grabada, me dice. Sí, de la clase grabada. Sí, ya le va a subir. Tengo un montón de cosas, pero ya le va a subir. Me ofrezco que en esta semana me igualo. Gracias. Gracias, Me Inge. igualo subiéndoles. Ya. No se preocupen. Listo, vamos a ver. Ahora sí, voy a desconectarme mi cámara. Cualquier pregunta por el chat o por audio, no hay problema. Alzan la mano. Chinchín dice que se conectó ahorita. Bueno, pongámosle al señor Chinchín. Antes que me olvide, es que luego me olvido y les paso la falta. El problema es que ¿dónde estará? Aquí creo que está. Ya, el señor Chinchín. Ya. Isaac David Cousin levantó la mano. ¿Levantó la mano? No, bueno. Vamos a ver ahora. Ya. Vamos a ver ahora sí. Nos toca ver en esta clase los parámetros de los LNA, ganancia, ruido y estabilidad. ¿Alguien ha escuchado hablar qué es el LNA? ¿Saben qué es un LNA? ¿Tienen idea de qué es un LNA? ¿Alguien? ¿Alguien tiene la idea de qué es un LNA? No. No, Es Amplificador de bajo ruido. Amplificador de bajo ruido. ¿En qué parte se usa? ¿En el transmisor o en el receptor? según el gráfico en el transmisor. ¿Por qué en el transmisor? Según el gráfico. En el receptor, Inge, en el RX, ¿no es cierto? En el RX se utiliza. Aquí tenemos el filtro, que puede ser pasabanda, y aquí tenemos las líneas de acoplamiento, ¿no es cierto? Aquí vamos a tener el filtro LNA. ¿Cuáles van a ser filtros, los amplificadores de LNA? Los que hemos visto, ¿no? Lo que vimos en la anterior clase, clase A, clase B, clase AB, etcétera, pueden ser. ¿Cuál va a ser su característica? Bueno, para que lo identifiquen, este es un diagrama, ¿no? Aquí está dentro de toda la etapa de la transmisión, en las comunicaciones, de telecomunicaciones. En esta etapa se ubica el amplificador de bajo ruido. ¿Por qué es de bajo ruido? Porque dentro de la señal siempre se va a introducir el ruido, ¿no? Y la idea es que el ruido no me afecte en la transmisión, en la señal original que yo voy a tener. Entonces, ese es el LNA.
El objetivo de la clase va a ser analizar las características de los amplificadores de potencia de bajo ruido, LNA, ya saben, son amplificadores de potencia. A los amplificadores de potencia ahora se utilizan mucho lo que son los TDJ, los MOSFET, los CMOS, etcétera, ¿no es cierto? Introducción, vamos a ver un tema de la introducción antes que conozcan. Tienen que saber para qué sirve, ¿no? La mayoría de las aplicaciones electrónicas en las telecomunicaciones modernas están centradas en la capacidad de utilizar el ambiente inalámbrico como canal transparente de comunicaciones. La mayoría, ¿no? La comunicación celular, la comunicación por radio, la comunicación por televisión, la comunicación satelitales. Entonces, todos utilizan lo que es el medio inalámbrico. ¿Alguien me hizo una pregunta? No, profe, me pone alguien. Ah, el correo no le llegó. Ya le reenvió, al finalizar la clase le reenvió el correo. Bueno, entonces la razón para el uso de estas tecnologías es la transparencia para el usuario y la portabilidad y la ubicuidad, ¿no es cierto? Los que ya cogen conmigo televisión digital y marco regulatorio ya saben qué es el tema de portabilidad. Los que no saben lo que es el tema de portabilidad o el tema de movilidad son dos conceptos muy fundamentales en telecomunicaciones. El primero de portabilidad, en que yo puedo llevarme mi servicio de telecomunicaciones de un lugar a otro y sigo funcionando. El tema de movilidad es el tema, para que hagan la idea, el tema de los celulares, ¿no? Yo puedo tener el servicio de la señal analógica o la señal de radiofrecuencia en cualquier parte. Entonces son dos conceptos totalmente distintos del de portabilidad con el de movilidad. Ejemplo, si yo quiero tener mi señal de televisión satelital, tengo que desconectar la antena satelital, llevarme a mi nueva casa y tener ahí por radiofrecuencia la señal satelital. En cambio, en la señal de telefonía celular, yo me conecto a las celdas o a las radiobases donde yo me estoy ubicando. Entonces, yo no pierdo la comunicación mientras me voy conectando a las radiobases o a las celdas celulares. Entonces, esos son los dos conceptos que tenemos que tener claro. Y los que cogen televisión y marco regulatorio ya les he explicado. Entre estas aplicaciones se destacan los sistemas celulares en las bandas de 800 a 1.8 GHz, banda de frecuencia estamos hablando, por si acaso. El ancho de banda siempre se mide en hercios, no en megabps. Megabps es velocidad de transmisión. Ahí tenemos la aplicación Wi-Fi y Bluetooth en las bandas 2.4 GHz, 5,8, aunque es la banda 5, también le conocen como gigahercios para las bandas libres. El WiMAX en la banda 3,5 GHz, ya no se utiliza mucho en el Ecuador. Hay algunos proveedores que aún utilizan lo que es 3.5 para dar WiMAX, creo que .net. El tema del RFID en las bandas de 800 a 900 MHz y aplicaciones GPS, 1400 GHz. Como pueden ver, el nivel de servicios inalámbricos son algunos, por no decir varios, ¿no? Se han nombrado algunos. Entonces, todos ellos, en su etapa de la recepción, van a necesitar lo que es el LNA, el amplificador de potencia de bajo ruido. Lo que dice ahí, lo que está en rojo, ¿no? La principal aplicación de los amplificadores de bajo ruido, LNA, consiste en amplificar la señal recibida del front de la radiofrecuencia, los sistemas de recepción en equipos inalámbricos como los teléfonos celulares, en los cuales la señal recibida es muy baja, típicamente una señal de menos 170 a menos 70 dB. Ya tener una señal de menos 70 dB, 75 dB, es una señal ya de baja calidad. Peor una señal de menos 110 dB. Es una señal muy baja para lo que es un sistema inalámbrico. Entonces, ¿qué hay que hacer? Si yo tengo una señal de muy baja calidad, tengo que amplificarle, ¿no? Antes de hacer la demodulación. Entonces, yo tengo que hacer una amplificación de esta señal. Pero, ¿qué va a ocurrir cuando yo hago la amplificación? ¿Qué creen que se va también a amplificar? ¿Quién me puede decir? ¿Quién me dice? El ruido, correcto, ¿no es cierto? Lo que dice Luis Yanganat. Yo, aparte de amplificar la señal, también voy a amplificar el ruido que viene con esa señal y el ruido que me generan los diferentes
equipos o etapas que vamos a tener en la recepción o en la transmisión. Entonces, por eso es importante estos amplificadores, por eso dicen que son amplificadores de bajo ruido, para que el ruido no genere una amplificación del ruido, ¿no? Que sea una amplificación que no afecte a la señal. Entonces, eso hay que tener en cuenta. Y aquí tenemos un esquema básico de un receptor inalámbrico, un esquema que es muy conocido. Tenemos lo que es la etapa de la antena. Tenemos el filtro, que puede ser una pasabanda, una pasabajos, los filtros que han visto. Pasabanda para tener solo una banda específica, ¿no es cierto? Aquí tenemos las líneas de acoplamiento, lo que también debieron haber visto. Y aquí llega ya la etapa del amplificador. Dice alguien, el ruido que genera una amplificación que no afecta una señal. El ruido que genera una amplificación que no afecta una señal. No le entendí, ¿es una afirmación o pregunta? El ruido que genera una amplificación que no afecte a la señal. Entiendo que es al LNA. Entiendo que está hablando del LNA. Perfecto, sí. Entonces aquí tenemos el LNA, ¿no? Este es el amplificador donde vamos a tener una señal. Si nosotros hacemos aquí, tenemos una señal chiquitita, ¿no es cierto? Y aquí vamos a tener una señal ampliada, ¿no es cierto? Ya tenemos la señal ampliada. De ahí viene la etapa del mezclador, que se le conoce, donde tenemos la señal, esto bueno, lo veremos, aquí lo vamos a explicar de una manera más simple, porque eso lo vemos la próxima clase. Hoy nos vamos a enfocar en lo que es el LNA. De ahí vienen los filtros y otro tema de la demodulación, ¿no es cierto? Si hablamos en un sistema demodulado. Cada uno va a tener sus ganancias y sus pérdidas, ¿no es cierto? Aquí si nosotros hablamos de la antena, aquí la antena vamos a tener una antena con un acierto de dB. Aquí vamos a tener dB, perdón, aquí estamos, no estoy mal yo. Borrar. Aquí voy a tener un dBm, un nivel de potencia que me llega, ¿no es cierto? En las líneas de transmisión, ¿qué voy a tener? Voy a también tener un dB. Un dB, pero negativo, ¿no es cierto? Porque ahí se va a perder. Ahí estoy escribiendo chueco. El de aquí, ¿qué vamos a tener? Una ganancia, ¿no es cierto? Tenemos un dBi, etcétera, ¿no? Entonces, todos tienen sus diferentes etapas donde se aplican diferentes ganancias o pérdidas en la señal. Entonces, ese es el concepto que nosotros tenemos que buscar, un sistema que se acople a un sistema de transmisión donde tengamos una ganancia resultante y donde el ruido que se afectan a los diferentes sistemas no afecte la calidad de la señal. Vamos a ver un poquito de teoría de lo que es el LNA. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. No, Inge, hasta aquí. Listo. Un ejemplo, ¿no? Si yo, y ahorita poniéndome un ejemplo, ¿no es cierto? Voy a ponerles un ejemplo muy fácil, ¿no es cierto? Si aquí tengo 5 dBm, ahorita antes que me olvide, en las líneas de transmisión tengo 3 dBm. Y aquí tengo 4 dBm, dBi, pongamos, dBi. ¿Cuánto tengo en total en el sistema hasta aquí? De ganancia. 6 dBm, Inge. 6 dBm, ¿no es cierto? Lo bueno de tener ya todo en dBs es que yo puedo sumar las ganancias y las pérdidas, ¿no es cierto? Yo puedo sumar las ganancias. Si en el mezclador, en etapa del mezclador, aquí se ingresa pérdidas y tengo -3, tendría aquí en esta etapa de acá, tendría
3 dB, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, lo bueno de tener ya en dBs. Eso es lo importante, en tener en dBms. Ya puedo hacer una suma simple, ¿no es cierto? No tengo que hacer ninguna transformación. Bueno, ahora sí, características. Los subsistemas receptor de un sistema inalámbrico debe cumplir con varias funciones como amplificar, filtrar, desconectar y digitalizar los ecos de transmisión, ¿no es cierto? En el sistema lo vimos, de tal forma que proporciona la máxima discriminación entre las señales de ecos deseadas y las de interferencias no deseadas. Habla entre las señales entre emisión y transmisión, ¿no es cierto? Además, también proporciona la conversión necesaria de las señales de recepción desde las antenas a las entradas requeridas y a los subsistemas que procesan los datos. Generalmente se prefiere un receptor súper heterodino, como el mostrado en la figura de la lámina anterior. Bueno, falta algunos bloques, pero ¿cuáles son los bloques principales que tiene este tipo de receptor? Tiene un duplexor, un atenuador, un bloque de control de ganancia, un amplificador de bajo ruido, un mezclador, un oscilador local, un amplificador de frecuencia intermedia y un demodulador. Todos estos son las etapas que tiene un receptor súper heterodino. Vamos a analizar un receptor muy simple, ¿no? Vimos la antena, vimos el filtro y vimos el tema del amplificador de baja frecuencia. Vamos a ver el amplificador de frecuencia intermedia del demodulador. No vamos a ver todos los bloques en general. Los filtros. El filtrado ayuda a discriminar entre los ecos recibidos desde el objetivo y la interferencia ocasionada por muchos factores. El propósito del filtrado entre el receptor es rechazar la interferencia fuera de la banda y digitalizar la señal recibida con el mínimo error para que se pueda realizar posteriormente un filtrado óptimo utilizando procesamiento digital de señales, ¿no? Si es una modulación no analógica, sino digital. En ciertos casos se suelen colocar filtros pasabanda antes y después del LNL. Como vimos en el ejemplo, tenemos filtros pasabanda y filtros pasabanda después. ¿Qué es un filtro pasabanda? ¿Quién me puede decir qué es un filtro pasabanda? ¿Qué es un filtro pasabanda? Solo deja pasar una frecuencia, un rango de frecuencias. Un rango de frecuencias, no una frecuencia, un rango de frecuencias, ¿no es cierto? Solo deja pasar, ese es un filtro pasabanda, ¿no? Deja pasar un rango de frecuencias. Me dice de la frecuencia 1 a la frecuencia 2, ¿no es cierto? Me dice, si yo voy a hacer un filtro pasabanda a ver, pongamos en una radio AM, de la radio que me tengo del límite inferior al límite superior, yo tengo un filtro pasabanda, ¿no? En FM, en lo que sea. Yo tengo que dejar pasar un filtro específico, ¿no? En televisión también pasa lo mismo. Si el filtrado es colocado antes del LNN, su función es limitar los efectos de la distorsión ocasionados por la intermodulación que podrían ocurrir durante el tratamiento de la señal LNN. Un segundo filtro entre el LNN, LNA y el mezclador se utiliza para rechazar el ruido del amplificador a la frecuencia. Entonces, de ahí también tenemos una etapa de filtrado para el tema de ruido. El amplificador de bajo ruido, lo que es la clase que vamos a ver hoy día, pero estamos analizando bloque por bloque el esquema que vimos anteriormente. Estamos viendo una introducción primero para que se entienda. El ruido térmico, vamos a ver que vamos a tener dos clases de ruido, ¿no es cierto? Vamos a tener el ruido térmico y ¿cómo se llama? El ruido, la frecuencia de ruido. Vamos a tener el ruido térmico y la frecuencia de ruido. Son dos términos importantísimos para diseñar un amplificador LNA, aparte de la ganancia, ¿no? Pero la frecuencia de ruido y el ruido térmico son dos características fundamentales para el tema de un diseño de un amplificador LNA. Ya lo vamos a ver adelante cómo es matemáticamente el amplificador de ruido y el amplificador, el ruido térmico, ¿no? Y vamos a hacer un ejercicio al final de la clase para comprenderlo de una mejor manera. Inherentes a los receptores y limita la capacidad de amplificar las señales en el espectro de radiofrecuencia, ¿no es cierto? El ruido térmico, el mismo que se genera por el hecho de amplificar, es un ruido térmico. También tenemos otro ruido inherente, el ruido gaussiano o el ruido blanco gaussiano, ¿no?
el que siempre está presente, el que puede distorsionarme la señal. Y limita la capacidad de un sistema de detectar objetivos de bajo nivel, ¿no? Porque el ribo gaussiano es uno que está en bajo nivel, y si está un nivel limitado no podríamos detectarlo. Debido a la capacidad de un sistema inalámbrico para detectar objetivos, es una función de potencia del transmisor, la antena, los parámetros del receptor y el procesamiento de señal, se debe optar por un elemento para ayudar a contrarrestar los efectos del ruido, especialmente en los sistemas receptor. Un amplificador de bajo ruido, LNA, se caracteriza por tener baja figura de ruido. Su función principal es aumentar el nivel de potencia. Entonces, ¿cuál va a ser su característica? Tener mayor ganancia y que el nivel de la frecuencia de ruido sea menor. Y ya vamos a ver que matemáticamente debe ser así. Mientras más ganancia tengamos, más pequeño va a ser la frecuencia de ruido. Un amplificador de bajo ruido LNA se caracteriza por tener una baja figura de ruido. Su función principal es aumentar el nivel de potencia, y a lo que les dije de la señal deseada, el tiempo que se añade el menor ruido y distorsión posible para la recuperación de dicha señal puede lograrse en las etapas posteriores del sistema. La figura de ruido se lo representa con Fn. Se define como una relación entre la señal de ruido en la entrada sobre la relación de ruido a la salida. Para los que no saben, les voy a escribir aquí en este de aquí, que quede grabado. La relación de ruido es igual a SNR de entrada sobre el SNR de salida. Eso me está diciendo las palabras de ahí. Eso es la relación de ruido, por si acaso. La figura de ruido, perdón. La figura de ruido se define como la relación entre la señal de ruido de entrada sobre la señal de ruido la salida del amplificador. Entonces, este es el primer concepto y fórmula que ustedes deben conocer. ¿Cómo se calcula la figura de ruido? Y podría interpretarse de cierta forma como la degradación de la relación señal a ruido en la que atraviesa el subsistema receptor en esta etapa, ¿no? En la etapa de la amplificación. Para un amplificador también puede interpretarse como la cantidad de ruido introducido por el amplificador visto a la salida, además de su propio ruido que incluye la señal a la entrada, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que vamos a tener. Si lo vemos gráficamente, tenemos el amplificador, ¿no es cierto? Vamos a tener aquí el SNR a la salida. El SNR, y aquí tenemos el SNR. Aquí no puedo escribir, qué desgracia con el Zoom, es muy difícil. Bueno, pero es la relación, ¿no? Y aquí tenemos el FNN, del amplificador de bajo ruido. Ya. Traté de dibujarles, pero discúlpenme, no permite dibujar muy bien el diagramita. La figura de ruido total de un receptor se determina en función de las figuras de ruidos unitarios de cada bloque. De esta manera, la figura de ruido de la primera etapa está determinada por el nivel de la señal de entrada para el receptor y es principalmente denominada como el ruido del LNA. Sin embargo, la atenuación de la señal debido a los componentes previos al LNA reducen la señal en esa etapa, aumentando de algún modo la figura de ruido. Luego de la primera etapa, la contribución del ruido de la segunda etapa se reduce debido a la ganancia de la primera etapa y la contribución del ruido de la tercera etapa se reduce aún más por la combinación de las ganancias y segunda de la tercera etapa. En otras palabras, a ver, yo les pregunto, ¿no es cierto? Si yo tengo yo regreso a este gráfico, yo estoy aquí en este amplificador, ¿no es cierto? Este amplificador me va a generar un FN, ¿no? Una frecuencia de ruido. ¿Cuál más me generaría frecuencia de ruido? ¿Quién más me genera frecuencia de ruido? El filtro RF.
No tanto el filtro. Pongamos aquí que fuera un cable, ¿no es cierto? Aquí también podríamos tener el tema de las líneas de acoplamiento, ¿no? Las líneas de transmisión. También nos genera ruido. ¿Quién más me va a generar ruido? En la parte superior también tenemos ruido, en el mezclador. Y ya vamos a ver, hay una fórmula de Friis donde nos indica cómo calcular este ruido de todo el sistema para poder calcular bien nuestro LNA. Pero para que se entienda, tanto los equipos anteriores como posteriores pueden generarme frecuencia de ruido y es importante conocerlos. Como resultado, la primera etapa de amplificación suele ser la contribución predominante a la figura de ruido con el desarrollo de las LNA a frecuencias de microondas e incluso de ondas milimétricas. Las ondas milimétricas son las ondas que están en los gigahercios, por si acaso, ¿no? Las ondas milimétricas son las que están en los gigahercios, donde está la telefonía celular, las comunicaciones satelitales. Entonces son ondas muy altas que están en los gigahercios, por si acaso. La mayoría de estos utilizan LNA para mejorar la figura de ruido. Un amplificador en base de transistores, como vimos los transistores de la anterior clase, se pueden utilizar sobre la mayor parte del rango de frecuencias usadas para la aplicación. El transistor bipolar de silicio y el transistor efecto de campo de arsenio, lo que vimos el TBJ y bueno, no hablamos mucho del MOSFET, pero sí deben conocer de la anterior clase, de haber ido el MOSFET, ¿no? Cuanto menor sea la cifra de ruido del receptor, menor será la necesidad de una mayor potencia de transmisión para lograr el mismo rendimiento. En otras palabras, a menor ruido, menor ganancia tengo que ponerle a la etapa del amplificador. Esa es la característica principal. Vamos a hablar ahora del mezclador, aunque eso tenemos que ver la próxima clase. El mezclador es considerado la parte principal del receptor, es un elemento clave en un receptor súper heterodino, ya que es el dispositivo con el cual la señal RF, la señal en las bandas de frecuencia, que hay asignado de acuerdo a cada servicio entrante, se convierte en una frecuencia intermedia. En la figura se puede observar un mezclador en donde la señal F1 se mezcla con la señal F2 de un oscilador local L0, le llaman, dando como resultado la señal F0, que no es nada más que una frecuencia intermedia para poder trabajar en ese sistema. ¿Qué es el oscilador local? Eso también ya debieron ver en la anterior parte, pero bueno, aquí hay un poco de conceptos. El oscilador local genera una señal a una determinada frecuencia que posteriormente ingresa al mezclador junto con la señal LRF para dar como resultado una señal de frecuencia intermedia para ser filtrada y procesada. Y al estar en una frecuencia intermedia podemos procesarla y filtrarla. La selección de las frecuencias del oscilador local LO y la frecuencia intermedia depende de los anchos de banda de la señal, ¿no? De los anchos de banda y la señal para minimizar los efectos de productos espurios debido al proceso de conversión que se dan en el mezclador. La próxima clase entraremos a hablar en la etapa del mezclador. Estamos en el LNA, pero para que vean cómo es el esquema, les puse este tema de la introducción. Listo, vamos a ver ahora parámetros del LNA. No sé si tienen alguna pregunta. Ahora sí vamos a entrar en los parámetros del LNA. ¿Alguna pregunta? No, Inge. No, Inge. Listo, entonces vamos a entrar ya, hablar ya directamente del LNA, ¿no? Durante la integración del LNA al sistema de recepción, el diseñador tiene que lidiar con diversos compromisos, entre la figura de ruido, la ganancia, la linealidad, el acople de impedancias y la disipación de energía, ¿no? La cosa de la temperatura. En general, para que el amplificador sea considerado como un LNA, este debe cumplir al menos ciertos umbrales de figura de ruido, ganancia, estabilidad y acople. Yo principalmente un LNA tiene que cumplir dos características fundamentales, y no, espero que no se olviden nunca. Tiene que cumplir una figura de ruido y un tema de ganancia para diseñar un LNA.
La estabilidad y el acople es importante, ¿no? El tema de acople de impedancias y el tema de estabilidad del sistema, ¿no? Hay un tema donde ya no es estable el sistema y ya no comienza la amplificación a funcionar normalmente. En este contexto, el diseño del LNA debe contemplar otras variables adicionales como bajo costo, tamaño reducido, bajo peso y baja disipación de potencia, independientemente del contexto de la aplicación de un LNA. Las metodologías tradicionales de diseño presentadas en la literatura consisten básicamente en asegurar simultáneamente el cumplimiento de la figura de ruido y el acople de entradas de requeridos. Otra metodología menos convencional orientada al diseño LNA en amplificaciones inalámbricas propone disminuir el consumo de energía a través de la reducción del consumo de corriente o tensión de alimentación, minimizando el impacto entre sus demás parámetros de medio. Entonces hay varias formas de diseñar un LNA, pero la principal en las que se basan es en la figura de ruido y la ganancia, en el ruido y en la ganancia. Con el desarrollo de las aplicaciones novedosas que involucran tecnologías de banda ancha, normalmente implementadas con la modulación o FDM, ha surgido una propuesta de diseño LNA en la cual el objetivo fundamental es aumentar el ancho de banda del amplificador y su linealidad, sacrificando el desempeño de la frecuencia de ruido y la ganancia, ¿no? Ya con el tema de las modulaciones digitales, ya están dejando de lado el tema de la frecuencia de ruido y la ganancia, sino ya están viendo un tema de el ancho de banda y la linealidad. Entonces son dos conceptos totalmente diferentes y dos temas totalmente de diseño. Nosotros vamos a enfocarnos en el tema de el ruido y la ganancia. Finalmente, debido a la migración de equipos portátiles de comunicaciones inalámbricas a la banda de WLAN, se han presentado algunos trabajos en lo que el diseño del LNA y las antenas son consideradas como elementos constitutivos denominados ALNA. Ahí pueden ver, ¿no? Active Integrated Antenna with Low Noise Amplification. Entonces, ya vienen otros temas más avanzados, ¿no? Con la evolución de la tecnología. Los amplificadores de bajo ruido son los componentes básicos de los sistemas e instrumentos de comunicación. Las especificaciones o atribuciones del LNA más importantes son la ganancia, la figura de ruido, la linealidad y la entrada máxima de radiofrecuencia. En otras palabras, el ancho de banda. Los amplificadores necesitan un dispositivo. Vamos a hablar de la ganancia ahora. Los amplificadores necesitan de un dispositivo para proporcionar ganancia. En la década de los 1940 este dispositivo era un tubo de vacío, pero ahora es generalmente un transistor. El transistor puede ser una de las muchas variedades de transistores bipolares o los MOSFET que ya conocemos. Se pueden usar otros dispositivos que producen ganancias como los diodos de túnel, etc. En términos generales, se utilizan dos categorías de modelos de transistores en el diseño de los LNA. Los modelos de señal pequeño, utilizados modelos cuasi lineales de ruido, y los modelos de señal grande, considerados una mezcla de no linealidad. ¿Qué más nos indica la lámina? La cantidad de ganancia aplicada es a menudo un compromiso. Por un lado, la alta ganancia hace que las señales débiles sean más fuertes. También hacemos que el ruido se amplifique, ¿no? Entonces, no es conveniente tener altas ganancias, ¿no? Tenemos que tener una ganancia adecuada. Y tales señales de alto nivel con alta ganancia puede exceder el rango dinámico de un amplificador o causar otros tipos de ruido como distorsión armónica o mezcla no lineal. Figura de ruido. La cifra de ruido ayuda a determinar la eficiencia de un LNA en particular. La idoneidad del LNA para una aplicación particular se basa típicamente en una figura de ruido. En general, su cifra de bajo ruido da como resultado una mejor recepción en la señal. Como pueden ver, aquí tenemos la señal y el ruido, ¿no es cierto? Al aplicar el LNA, amplifica la señal, amplifica el ruido y también tenemos el ruido interno. Entonces, con todo esto tenemos que lidiar. Tenemos que tener aquí un LNA que trabaje tanto con la figura de ruido como la ganancia, ¿no? Tenemos que tener un sistema estable que nos permita lidiar con estos dos problemas que vamos a presentar al amplificar.
La linealidad, ya hablamos de la ganancia, hablamos de la figura de ruido, vamos a hablar de la linealidad. La linealidad de un LNA es una medida de su capacidad para amplificar la señal sin distorsión. Cuando un LNA está operando linealmente, la potencia de salida en dB es la suma de la señal de entrada y la ganancia, ¿no es cierto? Si todo está operando bien, es lo que entra, más la ganancia de un amplificador. Entonces, eso quiere decir que estamos funcionando dentro de una linealidad, ¿no? Mientras va engranando, más va teniendo el tema de la ganancia. ¿Sí se entiende esta parte? Esto es importante, el tema de linealidad. ¿Sí me entienden esta parte? Sí. Sí, Inge. Si tienen preguntas, me la hacen nomás, ¿no? No hay ningún problema. Sin embargo, a medida que el nivel de la señal de entrada aumenta más allá de un cierto punto, la salida comienza a desnivelarse, debería ser. Ya no es la suma de la señal de entrada y ganancia. Entonces ya no va a ser lineal. Ya lo que entra ya no es lo mismo a la ganancia. Entonces este comportamiento no es lineal. Y esto afecta al sistema de transmisión. Ya afecta en el receptor al LNA. En la imagen a continuación, ya vamos a ver la imagen, el LNA está operando linealmente cuando la señal presenta en su entrada tiene una amplitud de menos 60 dB. Sin embargo, a medida que la señal de entrada aumenta 0 dB, el dispositivo ya no es lineal. La señal de salida está distorsionada, la ganancia ya no es 20 y la amplitud de la señal de salida es solo de 5 dB, lo que tenemos aquí, ¿no? Tenemos esta entrada. Esta es la ganancia y vamos a tener esta es la salida, ¿no es cierto? Pero va a llegar un rato en que la ganancia, en que la entrada ya llega a aumentar, ¿no es cierto? Esto va a superar el rango de operación del amplificador. Entonces esto ya no va a tener la ganancia de 20. Entonces esto ya tiene una distorsión a la salida, ¿no es cierto? Tenemos una distorsión a la salida al tema de la ganancia. Entonces, eso es el tema de linealidad y no linealidad. El nivel de entrada de RF máximo, lo que les decía, esta es otra de las 4 características. No se olviden cuántas son las características del LNA. La frecuencia de ruido, la ganancia, la linealidad y la entrada de RF. En otras palabras, el rango de frecuencias, ¿no es cierto? Entonces hay que tener bien en cuenta estos 4 parámetros que son importantes para el LNA. Este es simplemente el nivel de señal máximo que un amplificador de bajo ruido puede tolerar. En este nivel de señal de entrada el LNA está profundamente saturado y la operación no es lineal, ¿no? Lo que también va de parte de la linealidad. Mientras más ancho de banda o más frecuencia tengamos y no soporte el amplificador, ya no va a comenzar a ser lineal. Es por eso importante nosotros cuando vayamos a hacer un diseño, leer el datasheet, ¿no? En el datasheet me da todas las características de mi amplificador. Y hay amplificadores operacionales, ya vienen integrados de LNA, que solo vienen ya para conectar directamente a los circuitos, no tenemos que ni hacer ni mucha ingeniería, viene directo y se le conecta. Entonces, pero sí es importante leer el datasheet y ver en qué rangos operan, ¿no? Y ver si entre esos rangos que operan está el sistema que yo voy a transmitir. Algunos fabricantes especifican un nivel de daño que es el nivel de señal de entrada que puede dañar a un amplificador, lo que les mencionaba. Esta cantidad se especifica con mayor frecuencia en dBm. ¿Por qué en dBm? Porque en dBm me está dando la potencia de entrada, ¿no? Ustedes saben que el dBm al transmitir me da en miliwatts, ¿no es cierto? En miliwatts. Entonces, tenemos hasta qué nivel de potencia puede soportar el tema de un amplificador. Circuitos de ganancia y ruido. Los circuitos debería ser, ahí dice círculos, está mal. Circuitos de ganancia y de ruido. El primer elemento para un LNA que nos encontramos en el diagrama de bloques de los receptores después de la antena de recepción es sumamente importante cómo establece la fórmula de Friis en teoría de señal. Esto es parte del foro de esta semana.
tienen que en el foro comentar en qué ayuda la fórmula de Fries en teoría. ¿Para qué me va a ayudar la fórmula de Fries? Aparte de explicar lo que es del LNA, tienen que explicar la fórmula de Fries. En la figura de un sistema compuesto por varios bloques en cascada viene dada por la siguiente fórmula. Tenemos que la figura del ruido total de un sistema está dado por F1, F2 menos 1 sobre la ganancia, F3 menos 1 sobre la ganancia 1, ganancia 2, más F4, ganancia 4, menos 1, ganancia 1, ganancia 2, ganancia 3, más etcétera, 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 ¿no? Si nosotros tuviéramos un diagrama en cascada, ¿no es cierto? Si tuviéramos un diagrama en cascada. Veamos si puedo dibujarles aquí para que se entienda. Voy a utilizar mejor este porque aquí no puedo dibujar. Demos un ratito. Demos un ratito. Deme un segundito, un segundito, un segundito, un segundito, un segundito. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Sí ven la página en blanco, ¿no? Sí. Ya, ¿no es cierto? Entonces, veamos aquí, creo que es más fácil dibujar en el otro. Entonces, aquí tenemos la antenita. Y de aquí tenemos las diferentes etapas. La primera es del LNA, ¿no es cierto? Este va a tener una figura de ruido. De ahí viene, podemos tener otra etapa, ¿no es cierto? Podemos tener otra etapa de amplificación. Otra etapa de amplificación. Cada uno va a tener su figura de ruido y su ganancia. Cada uno va a tener su figura de ruido y su ganancia. Aquí tenemos la 1. Y su ganancia. Entonces, ¿qué dijo la fórmula de Fries? Que yo puedo calcular el ruido total del sistema con el F1 más el F2, la frecuencia de ruido, menos 1, todo esto sobre la ganancia 1. ¿Qué va? La siguiente etapa, yo puedo seguir calculando toda la frecuencia de ruido del sistema. ¿Cómo calculo? El F2, el F3, perdón. El F3. El F3 menos 1 sobre la ganancia 1 por la ganancia número 2. Ganancia 1 por la ganancia número 2. Y así sucesivamente, todas las etapas que yo pueda tener. Entonces, yo puedo calcular la frecuencia de ruido de todo un sistema solo con esta fórmula. Esta formulita de aquí me dice cómo yo calculo, dependiendo de las etapas, yo puedo calcular toda la frecuencia de ruido y puedo saber para diseñar el LNA, la frecuencia de ruido que tiene anterior, como la que viene después de el LNA. Entonces, continuemos. Donde Fn es la figura de ruido del enésimo bloque y Gn es la ganancia, lo que ya les decía, ¿no? De la anterior fórmula se deduce que la fórmula de Fries, tanto para ruido, la figura de ruido, como parte de temperatura, hay dos fórmulas de Fries. Hay para la de ruido y para la temperatura. Como ustedes saben, también tenemos temperatura, ¿no es cierto? Los equipos generan temperatura. Esos también pueden generar ruido de temperatura, ¿no? Entonces,
Tenemos en el receptor la fórmula para un LNA. Tenemos la frecuencia del LNA más la frecuencia del resto menos 1 sobre la ganancia del LNA. Esta es la primera fórmula que ustedes deben saberse de memoria, ¿no? Tenemos para un LNA. Y tenemos para la ganancia, según la frecuencia, según Friis, tenemos este de aquí. Tenemos que el T1 más el T2 sobre G1, T3 sobre G1, etcétera, etcétera. Y tenemos que la temperatura equivalente es a T0 sobre la frecuencia de frecuencia del receptor menos 1. ¿Qué es T0? ¿Quién me puede decir qué será T0? ¿Qué es T0? De aquí de todo esto, solo la que es constante es T0. ¿Cuál será T0? La temperatura 0. Levantó la mano Orlando Lascano. La temperatura inicial, Inge. ¿Y cuál sería una temperatura inicial? La que tiene un factor de ruido, la que tiene un factor de ruido. No. Orlando Lascano levantó la mano. Diego levantó la mano. Sí, profe, podría ser las condiciones iniciales del equipo. Correcto, ¿no? La temperatura del ambiente. La temperatura en ambiente se mide en 990 grados Kelvin. Esa es la temperatura del ambiente. Y yo puedo sacar la frecuencia de ruido con la fórmula que ustedes ya deben saber, ¿no es cierto? Que es la temperatura de ruido se puede calcular fácilmente, o la potencia de ruido se puede calcular con la constante de Coleman más la temperatura más el ancho de banda, ¿no es cierto? Yo puedo calcular la potencia igual a la constante de Coleman por la temperatura por el ancho de banda. Estos son por, ¿no? Entonces, yo con todo esto podría ya diseñar un amplificador LNN, solo conociendo estos datos. Vamos a hacer un ejemplo al final. Donde el F resto, que nos dice que es el F resto, es el factor de ruido de todos los elementos del receptor dispuestos después del LNA. Entonces, la frecuencia de ruido que está aquí, la de la fórmula que está aquí, son todas las frecuencias de ruido que están después del LNA. Debemos procurar que el LNA tenga bajo ruido y alta ganancia. ¿Por qué? ¿Por qué debemos tener alta ganancia? ¿Quién me dice? ¿Por qué este de aquí debe ser alto? ¿Por qué debe ser alto ese? La ganancia del LNA. ¿Y por qué este debe ser bajo? Orlando Lascano. Sí, es que Inge, matemáticamente si el valor es bajo, o sea, si el valor, esa división va a ser bien, si la ganancia es alta y o sea, el numerador es bajo y el denominador es alto, va a ser un valor bien pequeño. Correcto, ¿no es cierto? Si yo tengo una ganancia alta, si yo divido un valor para un valor para otro valor bien alto, esto de aquí es un valor bien chiquito, ¿no es cierto? Entonces el ruido aquí va a ser bien chiquito en el sistema. Igual, si yo tengo una frecuencia de ruido chiquita, la frecuencia, el ruido, el LNA, la frecuencia de ruido va a ser chiquita. Entonces, ¿qué nos conviene cuando diseñemos un amplificador? Pregunta de examen. ¿Qué les conviene cuando diseñen un amplificador? LNA. Pregunta de examen. ¿Qué les conviene cuando ustedes diseñen un amplificador LNA? Orlando Lascano, solo él contesta. Inge, es que si el ruido es menor, entonces vamos a tener mayor recepción en la ganancia del amplificador. Correcto, ¿no es cierto? ¿Qué buscaríamos para diseñar nosotros? El LNA. Buscaría, como ingenieros, ustedes deben buscar que el amplificador tenga mayor ganancia y que la frecuencia de ruido sea la menor posible. Con eso,
vamos a tener un LNA adecuado para que la frecuencia de ruido en todo el sistema sea baja y tengamos una mejor recepción, lo que dijo su compañero. No sé si todos captaron. Sí, Inge, o sea, yo iba a decir eso, pero no sé si estaba en lo correcto. O sea, que te dé más ganancia y que no te produzca mucho ruido, era como que lo obvio, pero... No es cierto. Entonces, eso es lo que nosotros debemos buscar en un diseño. Ya vamos a hacer un ejemplito. Lo que implica que tener alta ganancia. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Inge. Al ser el primer elemento que se encuentra la señal proveniente de la antena de un receptor, sus propiedades en cuanto a ganancia y figura de ruido determinan en una gran medida la calidad de la fórmula de Friis, lo que ya hablamos ahorita, siendo exigibles una elevada ganancia y una figura de ruido bajo. Entonces, eso es lo que nosotros buscaríamos. También debe disponer de un ancho de banda adecuado a la señal RF. Tiene que ser tolerable para el tema de linealidad, ¿no es cierto? Eso depende mucho del datasheet. El datasheet me puede decir, soportamos 20 dBm o 20 dBm. ¿Cuánto es 20 dBm? ¿Quién me dice? Eso ya es matemática básica, eso es panadería, como dice. ¿Cuánto es 20 dBm? ¿Cuánto potencia soporta ese sistema? 20 dBm. ¿Cuánto es? 100 milivatios. 100 milivatios, ¿no es cierto? 100 milivatios. Entonces, si el sistema me dice soporta 20 dBm, entonces solo va a soportar 100 milivatios, ¿no es cierto? Y así en dB, porque siempre me dicen en dB. Entonces hay que tener muy en cuenta eso para el tema de la linealidad. También debe disponer un ancho de banda adecuado para la señal RF y sus impedancias de entrada y salida. También es importante el tema del acople de las líneas de transmisión que debieron ver ya en el primer parcial, el tema de acople de impedancias, ¿no es cierto? La antena siempre va a tener unas líneas de transmisión y una resistencia, y esa resistencia también crea impedancias, ¿no es cierto? Que es importante conocerlas, por el tema de minimizar las reflexiones de la señal. Un circuito básico del LNA. Estos son circuitos básicos del LNA, los que ya vimos en la anterior clase, ¿no? Este es con el transistor. Creo que les mandé hasta de deber, creo. ¿Qué tal les fue en el deber? ¿Bien o mal? ¿Sí pudieron? Hasta hoy día tienen que revisando los apuntes. Hasta hoy día tienen que regresar. Y tenemos en el MOSFET, ¿no? En el MOSFET es más fácil, ¿no es cierto? En el MOSFET, esto es más fácil. ¿Sí saben el MOSFET? ¿Cómo se llama esto de aquí? ¿Cómo se llama aquí en el MOSFET? ¿Sí vieron MOSFET la anterior clase, en el anterior semestre? Sí, ese es... ¿Cómo se llama lo de aquí? Este diseño con MOSFET es más fácil que el de acá, ¿no? A ver, ¿quién me dice cómo se llama este de aquí? ¿Cómo se llama este? ¿Cómo se llama este? ¿Y cómo se llama este? Va a ser colector, ¿no? Es un JFET, Inge. La compuerta. Tiene que ver con el drenaje. El drenaje, ¿no es cierto? El de arriba es el drenaje, el de aquí es el gateway, la compuerta, y aquí es la fuente. Por eso es D, G y S, ¿no es cierto? Aquí es más fácil, aquí dependemos solo de una corriente, si no es infinito, esto es un circuito abierto. Entonces aquí es más fácil. Como pueden ver, la antena se puede representar como una onda sinusoidal conectada a una resistencia, ¿no? Esta resistencia es la impedancia, esta es una antena, igual es una antena. Este circuito es básico, ¿no? Es un emisor común, entonces pueden calcular todo aquí. La ganancia, pueden calcular, como hicimos la anterior clase, ¿no? En la anterior clase hicimos un circuito más complicado, push and pull. Este circuito es sumamente simple, pero es un circuito básico LNA. Por eso comenzamos con
con los tipos de amplificadores. Si lo pueden ver, este es un emisor común, un circuito muy, muy fácil de resolverlo. Igual aquí tenemos el tema de la antena. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, Inge. No, Inge. Listo. Entonces, ahora vamos a hacer Orlando Lascano levantó la mano. Inge, y ahí se aplican los IGBTs cuando se unen el MOSFET con los BJTs, ¿o no? Hay acopladores de los TVJ con los MOSFET. Sí se sabe utilizar. Pero eso es para un tema ya de... ¿Cómo se llama? Se me fue la palabra. Pero un tema del control de la ganancia. Pero se me fue, ¿cómo le dicen? Bueno, se me fue la palabra, pero sí ahí se puede utilizar los dos. Se puede utilizar la combinación de los dos. Que una vez hicimos un proyecto de acople de impedancias con IGBTs y era medio rápido el acople. Sí, se puede manejar. Sí se puede manejar entre ambos. Ya, gracias, Inge. Vamos a hacer ahora este ejercicio para entender cómo la teoría, ¿no? Hemos hablado mucho, pero ahora hagamos un ejercicio. Entonces, ¿qué dice? Un amplificador presenta una figura de ruido de 3 dB. A ver, un amplificador, hay que entender, ¿no? Un amplificador presenta una figura de ruido de 3 dB cuando es excitado con un generador con 500 ohmios de resistencia interna. El ancho de banda del ruido es de 300 kilohercios. ¿Qué nos dice? A, determine la temperatura efectiva del ruido del amplificador. B, sabiendo que el amplificador está adaptado a la fuente, ¿cuál es la temperatura ambiente y entregada? Sabiendo la cual está a temperatura ambiente y entrega un microvoltio RMS a la entrada del amplificador, determine la señal a ruido a la entrada y a la salida. C, ahora vamos a considerar también una etapa mezcladora, la siguiente etapa, con una figura de ruido de 4 dB después del amplificador, que tiene una ganancia de 5 dB. ¿Cuál es la figura de ruido del conjunto? Y D, ¿cómo cambiaría el resultado anterior si la ganancia del amplificador hubiera sido de 10 dB? Entonces, esto es lo que vamos a hacer este ejercicio. Vamos a utilizar el boom. Déjenme hacer aquí. ¿Se entendió lo que se pide o no se entendió lo que se pide? Sí, Inge. A ver, entonces vamos a dibujar para que más o menos entiendan, ¿ya? Dice un amplificador presenta una figura de ruido de 3 dB. Entonces, primero, yo tengo un amplificador de 3 dB, ¿no es cierto? Es que estoy chueco. Denme un ratito, es del mouse este. Denme un ratito, veamos si le pongo otra cosa aquí. Veamos si pongo esto aquí, funciona mejor más. Ay, veamos. Entonces, ¿qué dice, no? Tenemos un amplificador y tenemos aquí una resistencia interna de un generador, ¿no es cierto? Este es 50 ohmios. ¿Qué más nos decía el ejercicio? Decía 50 ohmios. Un excitador con un generador de 50 de resistencia interna y un ancho de ruido de 300 kilohercios, ¿no es cierto? Entonces nos dice la pregunta número A.
Nos dice, ¿qué nos dice la pregunta número A? La pregunta número A dice, determine la temperatura efectiva del ruido del amplificador. ¿Cómo calculo la temperatura efectiva o equivalente? ¿Quién me dice? Orlando Lascano. La fórmula es la temperatura equivalente es igual a la temperatura inicial por el factor de ruido menos 1. Correcto, ¿no es cierto? La temperatura inicial. Aquí se hagámosle con las letritas. Si no, me demoro mucho. Entonces, la figura sería la temperatura equivalente es igual a T0 por la factor C de ruido menos 1, ¿no es cierto? Si me dice que está en temperatura ambiente, ¿cuánto es? 290. 290 Kelvin. 990 Kelvin. La frecuencia de ruido, ¿cuánto es? 3 dBm. Pero yo no puedo multiplicar veces con decibelios. No puedo poner aquí 3 dB. ¿Cuánto es 3 dB? Bueno, para los que no saben, utilicen esta fórmula. Menos 1. Para los que no saben, si no, deberían saber. ¿La temperatura equivalente a cuánto sería? ¿Tienen calculadora? ¿Alguien tiene calculadora? Sí. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto es la temperatura equivalente del sistema? $57.86. ¿Seguro? Yo tengo otro valor. 288.62. ¿Cuánto? 288.62. Sí, 268.62. ¿Qué serían? Papas. Grados Kelvin. Grados Kelvin. Siempre pondrán las cosas, ¿no? Yo les pongo 0 el que no ponga las unidades. B. ¿Qué dice la B? ¿La A entendieron? ¿Se entendió cómo se sacó la temperatura equivalente? ¿Todos entendieron? Sí. Sí, ¿no? Una consultita nada más. Ujú. Serían los 290 multiplicado por 10 elevado a 0.3 y eso menos 1 o elevado a 0.3 menos 1. No sé si no. Por eso les decía si entendían por qué era esto de aquí. ¿Cómo transformo yo de dBs a veces o a unidades? ¿Sí saben? 10 logaritmos. Despejando 10 logaritmos, ¿no es cierto? Por eso está sacado el inverso. Le elevo el 10 a los dos lados y por eso está por dividir el dividido a las 10, el 3 se dividen para 10 y queda 0,3. ¿Sí? Por eso les decía si entendían de dónde sale. Si no entienden, me avisan nomás. Les explico. Pero es así. Bueno, les pongamos hasta los corchetes ya. Para que quede clarito. ¿Ahí está más claro? Ahí está más claro, ¿no? Sí, fue muy amable. Ya, ¿qué dice la pregunta B? ¿Qué dice la pregunta B? La pregunta B dice, sabiendo que el amplificador está adaptado a la fuente, la cual está a temperatura ambiente y entrega un microvoltio, entonces aquí tenemos de dato, ¿no es cierto? Tenemos dato que entrega un microvoltio, ¿no es cierto? De voltaje. Eso es dato. ¿Por qué dice RMS? Ya es del valor pico, ¿no es cierto?
a la entrada del amplificador. Determine el SNR a la entrada y a la salida. Este está facilito. Dice, determine el SNR in y el SNR out. ¿Cómo determino esto? ¿Cómo determino eso? ¿Cómo determino eso? ¿Alguien? ¿Alguien? Tendría que calcular primero la potencia, ingeniero. Correcto. Primero tiene que calcular la potencia de entrada. Ah, ¿Y a qué es igual la potencia de entrada? A voltaje al cuadrado por la sobre resistencia. la De la resistencia. resistencia. ¿Y cuánto es el voltaje al cuadrado? Eso hay que pasarle a voltios. Ya tenemos el voltaje. Me dice el voltaje de entrada, ya me dio. Pero tengo que estar en microvoltios, no tengo que pasarle ya. a voltios para poner economios. ¿Ya cuánto es micro? 10 a la menos 6, ¿no es cierto? 10 elevado a la menos 6, ¿no es cierto? Esto dividido, ¿para cuánto es la resistencia? 50 ohmios. 50 ohmios. ¿Cuánto es la potencia de entrada? 2 por 10 a la 14. 2 por 10 A la menos 14. A la menos 14. A menos 14. 2 por 10. Ay, espérense. 2 por 10 a la menos 14. Vatios, ¿no es cierto? ¿Y ahí qué más tengo que calcular? Tengo que calcular la potencia de... Salida. La potencia de salida. Pero no tengo datos para calcular la potencia de salida. ¿Qué datos sí podría yo calcular? ¿Cómo calculo la potencia de ruido? La potencia de ruido que genera el amplificador. PN. La constante de Coleman por La temperatura. La temperatura Y la por- temperatura por TO y por el ancho de banda. por el ancho de banda. de banda. De ruido, ¿no es cierto? De ruido. Ujú. ¿Esto cuánto es? ¿Cuánto es la constante de Coleman? 1.38 por 10 A la menos 23. a la menos 38. Yo sabía que era la menos 38. ¿Cuánto es la temperatura de ambiente? 290 290. grados Kelvin. ¿Y cuánto es el ancho de banda de ruido? 300 kilohercios. Eso es 300 por 10 elevado a la 3. ¿Cuánto sale la potencia aquí? $1.20 por 10 a la menos 30. Ya, 1.2 por 10 A la menos 30. Bueno, yo tengo a la menos 15, en lo que hice yo el cálculo. Tendríamos que validarlo. Vatios. 1.10 elevado a la menos 15. Tendríamos que verlo. ¿Y ahí cómo saco la potencia de salida? ¿Cómo saco la potencia de salida? ¿O es necesario la potencia de salida? ¿Qué me está pidiendo ahorita?
¿Cuál es la pregunta del ejercicio? Inge, La relación señal a ruido y la relación señal a ruido a la salida, ¿no es cierto? ¿Sí? Inge, Dígame. Inge, disculpe, con 1.38 por 10 a la menos 23, ahí sale... Entonces lo yo me que se- equivoqué, yo estoy mal, sí. Ahí sí es menos 23, tiene razón la constante. No estaba tan seguro si era menos 23 o menos 38. Pero bueno, esa es constante de Coleman, ¿no? Tendrán que consultarla, no me acordaba. Listo, ¿hasta ahí estamos bien? ¿Sí? ¿Comprendido hasta ahí? Sí. Ya Sí, un ratito, entonces, Inge. Solo para copiar. igual va a quedar grabado, pero para continuar, sí tenemos tiempo. A ver, bueno, copien. Pero si entendieron, la cosa es que entiendan. Sí, sí. Listo, ahora me está pidiendo, ¿ya copiaron? Sí, Inge, gracias. Ya, ahora me está pidiendo el SNR in, ¿no es cierto? ¿A qué va a ser el SNR in? La señal a ruido. Va a ser la potencia de entrada sobre la potencia de ruido. Eso es lo que tengo como el SNR aquí, ¿no es cierto? El SNR, aquí, el SNR in. Va a ser la potencia de entrada sobre la potencia de ruido, ¿no es cierto? La potencia de ruido, la potencia térmica más que todo, la potencia de ruido que tenemos calculada por el ancho de banda de ruido que le ingresa, la constante de Coleman y la temperatura ambiente que tenemos en este instante, ¿no es cierto? Eso es lo que vamos a tener aquí, justo en este instante de aquí. ¿Por qué? Porque esos son los datos que me están dando a la entrada de el amplificador LNA. Entonces vamos a tener esta relación. Ya se me fue el texto. Qué desgracia. Bueno, vamos aquí abajo. Entonces, ¿qué tengo? ¿Cuánto es el P-in? ¿Cuánto se calculamos que era el P-in? 2 por 10. 2 por 10 a la menos elevado a la menos 14, ¿no es cierto? Sobre 1.2 por 10 a la menos 15. 1.2 por 10 A la menos 15. por 10, pongámosle minúsculas, por 10 a la menos 15. ¿Cuánto sale? 16.66. 16.66. Sí. ¿Qué unidades? Ninguna, porque el SN no tiene ninguna. Adimensional, ¿no es cierto? Adimensional. Esto es adimensional. ¿En dBs cuánto sería? $12.21. 12.21. 12.21 dBs. O dBs así en grande. Listo. Ahora tenemos que calcular el SN, la relación señal a ruido a la salida. Voy a ponerlos acá, ¿no es cierto? Voy a escribir acá. ¿Cuál era la fórmula del FN para calcular el de la relación señal a ruido? De la frecuencia del ruido, ¿cómo se calculaba? ¿O cómo calculo aquí a la salida el SNR out? ¿Cómo calculo eso? ¿Se acuerdan que les dije? La potencia de salida sobre... No. ¿Se acuerdan que les dije cómo se calcula el SNR
SI Y, sobre El out. SNR de la entrada dividido para el SNR de la salida. pero eso a qué era igual. A la figura A la frecuencia de ruido, ¿no es cierto? El SNR in sobre el SNR out. Eso es fórmula, ¿no es cierto? Aquí tengo un SNR. ¿Qué necesito? El SNR out. ¿Y a qué va a ser igual el SNR? Al SNR in sobre el FN. El SNR out es igual, ya calculamos en veces, sacamos que era 16,6. ¿Cuánto es la figura de ruido? 3 dB. No. Bueno, en dB, pero ahorita le puse en veces. ¿Para cuánto divido? Para Bueno, si no saben, 10 elevado igual, ¿no? 10 Para un elevado a la 0,3, ¿no? Lo mismo. No sé. Para que hagan matemáticamente. Y me da el SNR out igual a 8,33. ¿No es cierto? En veces. Si quieren en dBs, ¿cuántos salen dBs? Eso. ¿Cuántos salen dBs? $9.20. 9.20 dBs. Listo, hemos contestado la segunda pregunta. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta a alguien? Voy a borrar por si acaso. ¿Alguna pregunta? ¿Ya copiaron todos? Sí. Inge, yo tengo una consulta. ¿Sí puedes repetir otra vez cómo le sacó el SNR out? El SNR out, ¿se acuerdan? Sacamos de esta relación, ¿no? ¿Qué decía la teoría? Que la frecuencia de ruido es igual al SNR in sobre el SNR out. Entonces yo tengo aquí como dato que el amplificador en LNA tiene una frecuencia de ruido igual a 3 dB. Entonces yo tengo esta como dato de aquí. Ya sacamos del SNR in. Tenemos la frecuencia de ruido, solo es de despejar el SNR out. Entonces sacamos que el SNR in, sacamos que es 16,6. Y la frecuencia de ruido transformamos a 10 elevado a la 0,3, si no saben transformarlo así, lo hacen matemáticamente. Y el SNR out es la división entre las dos, ¿no? Solo es un despeje de fórmula. ¿Sí? Ok, Inge, muchas gracias. Por eso les dije, acuérdense en la fórmula. ¿Cómo calculamos el SR in sobre el SRN out? ¿Qué es de la frecuencia de ruido? Es la variación de la relación señal a ruido tanto de entrada como de salida. Eso dice la teoría, ¿no? La frecuencia de ruido es la relación del cambio del SR in sobre el SRN out. Eso dice la teoría y matemáticamente es así. Listo, ¿alguna otra pregunta para avanzar con los dos últimos literales? Borro, ¿no? Listo, borré. Solo le dejé este de aquí. Ahora, ¿qué nos dice el literal C? Ahora vamos a considerar también una etapa mezcladora con una figura de ruido de 4 dB después del amplificador. Entonces, dibujemos, ¿no? Me dice aquí, yo aquí voy a tener una etapa mezcladora, dice. Esta etapa, es otra etapa, dice. Tenemos otra etapa. Con una figura de ruido. Pongámosle los datos de abajo. Una figura de ruido de ¿cuánto decía? De 4 dB
una figura de ruido de 4 dB y una ganancia de 5 dB. Eso me dice. ¿Qué me dice la pregunta? La pregunta me dice, ¿cuál es la figura de ruido del conjunto total? ¿Cuál es la figura de ruido del conjunto total? ¿Cuál era la fórmula? ¿Cuál era la fórmula? Fn menos 1. F, pongámosle aquí, total, ¿no es cierto? Figura de ruido total es igual. Fn, FLNA. A ver, dícteme la fórmula. ¿Cómo era la fórmula? FNLA menos 1 más FNLA menos 1 sobre G. O pongámosle así, F1, ya para que no se confundan, ¿no? F1 más F2 menos 1 Sobre G. sobre G. El F total, FT pongamos para que no se pierda. ¿Cuánto es F1? De acuerdo al gráfico, ¿cuánto es F1? 3 dB, pero hay que transformarlo. Entonces sería 10 A la 0.3, elevado a la 0.3, ¿no es cierto? 3. Menos. Menos ¿El F2 cuánto es? 10 elevado. Ay, pues si no, no me entiende. 10 elevado A la 0.4. a la 0.4. Menos 1 sobre 5. Menos 1 sobre 5. Sobre 5. ¿Cuánto sale esto? Y no está para 5 porque está mal aquí. No es para 5, es 5 dB. Esto es 10 10. Por 10. 10 elevado a la 0.5. 0.5. Así es la fórmula. ¿Cuánto sale? Eso está en dB. Estamos ahorita en unidades, en veces. Así es la fórmula. ¿Cuánto sale? Esta es la fórmula de Friis, ¿no? 1.5 en G. No. Si quieren, aquí les pongo otro paréntesis, ¿no? Y aquí les pongo el corchetes. Cero sale en G. No, ¿cómo va a salir 0? ¿Por dónde? 1.51. Perdón, aquí hay un problema, ¿no? La fórmula no. La fórmula no es menos, es más, por si acaso. Aquí está el problema, es más. ¿Se acuerdan? Es más. Estamos sumando las figuras de ruido. No es menos. La fórmula es más. Ahí hay un error. Esto sale 2.14. En dB me sale 3,93 dB. dB. La figura de ruido. Ahora, ¿qué dice literal C? Tenemos lo mismo, pero la figura de ruido ahora es la figura de ruido del sistema del mezclador es 8 dB. Y al que encuentra tiene un punto extra a un deber. Tiene un punto más. A un deber, el que saca primero el valor. En decimales y en veces.
La literal D. La ganancia es la misma, ¿no? 5. El que encuentra tiene un punto extra, un deber. Ingeniero, disculpe, sería 8 debes. 8 debes, ¿sí? Ocho debes es el dato, pero tienen que calcular. En veces sería 3,98. En veces 3,98. no. Cerca, pero no. 3,67 en veces. Correcto. ¿Y en debes? 5,65. Correcto. ¿Cuál es su nombre? Luis Yanganate. Luis Yanganate. Déjeme anotarle su puntito extra. Al deber más bajo, ¿no? Ya, gracias. Luis Yanganate. Luis Yan... ¿En qué paralelo es? A, B. Para buscarle más rápido. Paralelo A. ¿Qué le ponemos con verdecito? Listo, y se acabó. Inge, ¿no sería 2.47 debes? No, es 3.67 y 5,65. Lo que dijo el compañero. Algo calculó mal. Ya, Inge. Sí, no dije eso salió. ¿Alguna pregunta? Listo, hasta ahí sería la clase de hoy día. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? No hay. Inge, una consultita. Dígame. Inge, el deber en la parte de la resolución, ¿le podemos hacer igual a la máquina o necesariamente tiene que ser a mano? Para mí a máquina mejor, porque no les entiendo la letra. Algunos, ¿qué me dirán? Sí, Inge, porque a veces sabemos tener problemas de que a veces algún número o algo y altera la respuesta y Para mí después nos mejor, vaya a porque si bajar. está bien en máquina, ya es lo que está, ¿no? Luego me dicen, ese no es 8, es 6. Pero suban. Ya, Inge, Total que esa sea era la legible. consulta. De ahí les voy a mostrar el deber de esta semana. Para que... Déjenme ver dónde está. El deber de esta semana. No se olviden, hoy tienen, hasta hoy día tienen cómo entregar deberes. De la semana 9. Electrónica. Sí están viendo la aula virtual. Sí, Inge. Ya. Esta semana no hay ejercicios, ¿no? No hay ejercicios porque hicimos uno muy bueno. Entonces, quiero ver el nivel técnico porque vi unos trabajos de lo que leí, tanto que leí que no me gustaron. Entonces, hoy les mandé un informe técnico. Bueno, este es un paralelo A. El foro ya está abierto. ¿Qué tienen que hacer del foro? Lo que hemos conversado, ¿no es cierto? Siempre pongo algo que hemos hablado, nunca me invento. ¿Cuál es la importancia de los amplificadores del LNA dentro de un sistema de recepción? Y la utilización de la fórmula de Friis, ¿no? Facilito, lo que hemos hablado en la clase de hoy. Si pueden, hagan ahorita el foro y se ahorran de hacer
el resto de la semana. Y el deber, fácil también, el deber es sumamente fácil, pero ya quiero ver el nivel de informe técnico que hacen. Realizar un resumen técnico sobre los amplificadores del LNA, características principales, cuál es su principal función, aquí está mal escrito, parámetros, frecuencia de ruido, temperatura de ruido, ganancia, ¿no? En el formato que ya les envié, creo que me falta solo enviar enviarle al compañero, creo que copié mal. ¿No le llegó al señor Pozo el mail? Sí me llegó, ingeniero, ya pasé el resto de compañeros también. En ese formato, por favor, todos. Listo. Si no hay más preguntas, hasta ahí sería la clase de hoy día. Y nos veríamos el próximo lunes. Que tengan una buena noche a todos. Gracias, Inge. Que pase Gracias, bien. Inge, igualmente. Inge. Gracias, Inge.